Inspector Nose, Inspector Narices, es un juego donde tendremos que adivinar o hacer adivinar más bien a los demás una carta descartando las que no son. Una especie de mezcla entre Mysterium y Dixit. Bueno, mejor, os lo enseño. Para jugar a este Inspector Nose, Inspector Narices le llama el manual, simplemente tenemos que separar 25 cartas de objeto, hay muchas más, pero vamos a usar 25, son como 5 rondas en cada partida, se mezclan y se colocan, o se ponen al azar 5 de ellas en fila. Se colocará también la carta esta con la flecha para indicar el orden de las pistas, o el orden de las cartas. Esta es la carta 1, la que está más cerca, la carta 2, la carta 3, la carta 4 y la carta 5. Y después se mezclará el mazo de cartas numéricos, que son 5 cartas, se mezcla y se deja a un lado. Con esto listo podemos empezar a jugar. El jugador que le toque en la ronda ser el inspector cogerá los 8 dados y en secreto verá una de estas cartas numéricas. Me ha salido el 1. Solamente el inspector puede verlo. La deja en su zona para que no haya confusión y cogerá 5 dados, no se pueden escoger, se cogen al azar 5 dados de la reserva de los 8 dados. Esta carta numérica indica qué carta tienen que adivinar los demás. En este caso es la 1, es decir, el inspector tiene que hacer que los demás adivinen esto, la trenza. ¿Cómo funciona? Se lanzan los 5 dados y se escoge un único dado que crea, no puede hacer gestos, ni ruidos, ni hablar, por supuesto, pues un único dado que crea que corresponde para identificar el objeto y lo coloca aquí. Por ejemplo, de todo lo que yo tengo, el silbato, la silla, el muñeco de nieve, las botas o la escalera, a mí, con mi mente extraña, lo que más me recuerda a la trenza es la escalera. Así que cogería la escalera y la pondría aquí. Como digo, en silencio. Ahora el resto de los jugadores pueden hablar entre ellos y tendrán que decidir qué carta creen que no es. Es decir, qué carta van a descartar. Con la escalera, pues básicamente esto podría ser, necesitamos una escalera para subirnos a por los huevos, o aquí una escalera para colocar las cortinas, pero estas dos parecen más extrañas, esto no necesita una escalera y esto pues tampoco. Así que, por ejemplo, señalan esta y la deciden descartarla, ¿vale? Salvo que hayan descartado la correcta, el juego continúa. El Inspector Nose coge los 4 dados que tenía y uno más y los vuelve a lanzar. Y ahora nuevamente escogerá otro que represente la carta. Por ejemplo, a mí la trenza me recuerda a esto, el bastón. Ahora los jugadores podrán hablar entre ellos, tienen 2 pistas ya, pues el bastón y esto, pues parece que el bastón puede servir también para tirar los huevos, pero con la ventana, bueno, quizá por el palo, esta parece que no, así que la descartarían. Perfecto. Nuevamente, 4, cogemos un 5.º dado, lanzamos y ahora escogemos uno. Es obligatorio escoger siempre uno, ¿vale? Esto ya es más complicado. Ya de aquí yo ya no sabría cuál escoger para hacer referencia a la trenza. Quizá la lupa es la que más me vaya, pero la colocaría. Bueno, pues ahora se eliminaría otra carta y última ronda, se escogería una, por ejemplo el secador de pelo, esta sí que es bastante obvio, y se escogería otra. Finalmente habrá 4 pistas y 4 cartas descartadas. Si es correcto, es decir, no se ha descartado la carta correcta, los jugadores habrán ganado. Si se ha descartado en algún momento antes de llegar a este punto, por ejemplo, con lo del palo, descartan la carta correcta, se acaba también la ronda. Se obtienen puntos por cada carta correctamente descartada y después de las 5 rondas, por supuesto, se termina esto, se quitan las 5 cartas, de estas que quedan aquí, de estas 20 que quedan, se ponen 5 más, quedando 15, se cambia el inspector, se vuelve a jugar, luego quedan 10, quedan 5 y ninguna. Al final de todo comprobaremos cuántos puntos hemos conseguido entre todos. Y simplemente es un bate tu propio récord, hay una calificación en el manual que según los puntos tendremos mejor o peor resultado. Pues a ver qué tal se os da casar esos dados, esas formas de los dados con las cartas en este Inspector Nose.